Buen día, nuestro grupo está conformado por Juan Esteban González, Gina Marcela Delgado, Miguel Ángel Vergara y quien nos habla, Laura Alejandra Godoy. El día de hoy vamos a sustentar nuestro proyecto final de ecuaciones diferenciales. Bueno, empezamos con el marco teórico donde nosotros como grupo nos basamos en la ley de enfriamiento de Newton, que esta establece que la tasa de pérdida de calor de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. Isaac Newton completó el proceso de enfriamiento a través de experimentos. Para él, la velocidad a la que un objeto caliente se enfría en un ambiente más frío es proporcional a la diferencia entre la temperatura instantánea del objeto y la temperatura instantánea del ambiente. Entonces planteamos la siguiente ecuación, que es derivada de la temperatura respecto a la derivada del tiempo, es igual a la constante, entre paréntesis, la temperatura menos T sub m, que es la temperatura del medio ambiente, donde R es una constante de proporcionalidad. Entonces esta expresión no es muy precisa, entonces se considera solo una aproximación válida de la pequeña diferencia entre T sub I y T sub M. En cualquier caso, la expresión anterior ayuda a ilustrar cómo el enfriamiento de un objeto sigue aproximadamente la ley del decaimiento exponencial. Y de allí sacamos la siguiente ecuación, que sería temperatura, eh, entre paréntesis tiempo, es igual a temperatura del medio ambiente más, entre paréntesis, temperatura inicial, menos la temperatura del medio ambiente exponencial de menos R, que es la constante de proporcionalidad, multiplicada por el tiempo. Esta expresión, como lo mencioné anteriormente, resulta de resolver la ecuación diferencial. Una fórmula más precisa para enfriar un objeto en un medio requiere el análisis del flujo de calor en un medio con temperatura no homogénea. Nuestro objetivo como grupo se basa en demostrar la ley de Newton mediante el planteamiento y la demostración de nuestra ecuación diferencial por medio del siguiente experimento. Bueno, como datos tomamos la temperatura inicial de la taza de té, la cual fue 75,8 grados centígrados, expuesto a una temperatura ambiente de 26 grados centígrados. El tiempo inicial lo tomamos como 0 y el tiempo transcurrido en tener la taza de té a temperatura ambiente fue de 5 minutos. Bien, para el desarrollo de este proyecto, el planteamiento del problema que nosotros escogimos es este. Una taza de té a 75,8 grados centígrados es expuesta a una temperatura ambiente de 26 grados centígrados. Y luego de 5 minutos el té tendría una temperatura de 65,3 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura del té después de 30 minutos? Entonces, la ecuación diferencial que planteamos anteriormente se puede resolver mediante el método de variables separables. Entonces, lo primero que debemos hacer, como tal dice el método, es separar los diferenciales. Entonces, lo que hacemos es multiplicar a ambos lados de la ecuación el diferencial con respecto al tiempo que está en el denominador, para así pasarlo al otro lado y empezar esta separación. Cuando ya lo tenemos separado, lo que hacemos es tomar esas diferencias de temperaturas y pasarlo al lado izquierdo de la ecuación, que corresponde al lado del diferencial de temperatura. Ahí ya veremos que lo tenemos en el denominador. Tenemos el set diferencial de temperatura sobre un denominador con esas mismas variables de temperatura. Ya con esto podremos integrar. Al integrar nos damos cuenta que en el lado izquierdo de la ecuación, a la variable, a esa diferencia de variables de temperatura estar elevada a un solo exponente, entonces la derivada de estas dos va a ser 1. Es por esto que el lado izquierdo de la ecuación se soluciona de la forma derivada de u sobre u, derivada de una variable sobre la misma variable, la cual, si integramos, nos da que es el logaritmo natural de esa variable, que en este caso es esa diferencia de temperaturas. Entonces, ahí ese sería nuestro lado izquierdo de la ecuación, y nuestro lado derecho de la ecuación pues es aún más sencillo, la cual es una integral sencilla de una constante
a la cual, al ser una constante, simplemente se le tiene que agregar la variable del diferencial, la cual en este caso es el tiempo, y agregamos una constante. Aquí nos tendremos que deshacer de estos logaritmos naturales para dar una respuesta un poco más concreta y que sea más fácil de interpretar. Entonces, agregamos el exponencial a ambos lados y aplicando propiedades de exponencial y logaritmos, pues vemos que en el lado izquierdo de la ecuación se cancela ese logaritmo, se va, y a nuestro lado derecho tendremos que esas variables, el lado derecho, suben arriba de ese exponencial y nos quedaría el exponencial E a la K por T, que sería la temperatura, por la constante. Esto se cambió de masa por, esto es simplemente por propiedades de exponencial, propiedades de la exponencial, del número de Euler. Y ya tendríamos, organizando un poco, pasando la temperatura del medio ambiente al otro lado de la ecuación, ya tendríamos nuestra ecuación solución completa. Bueno, esta solución a la ecuación diferencial por variables separables nos permite calcular la temperatura de la taza de té con respecto al tiempo. Reemplazando valores del problema, tenemos la temperatura del medio ambiente igual a 26 grados centígrados, la temperatura inicial del té a 75.8 grados centímetros y la T sub 5, que es el tiempo transcurrido de 5 minutos, igual a 65.3 grados centígrados. Entonces, si reemplazamos la solución obtenida, tenemos que T, nuestra temperatura, es igual a la exponencial de la constante por el tiempo, por C, más la temperatura del medio ambiente de 26. Aquí tenemos el 26 sumando, entonces lo pasamos al otro lado a restar y 1 por C es igual a C. Realizando la operación tenemos como respuesta que C es igual a 49.8. Ya teniendo esta respuesta, tenemos que 65.3 es igual a la exponencial de K por el tiempo transcurrido de 5 minutos por 49.8 más 26. Entonces, lo que tenemos sumando lo pasamos a restar y lo que tenemos multiplicando lo pasamos a dividir. Esto sería igual a la exponencial de K por 5. Realizando la operación de 65.3 menos 26, tenemos como resultado 39.3 sobre 49.8 igual a la exponencial de K por 5. Para ser más fácil de entender esto, pasamos esto a un logaritmo natural de 39.3 sobre 49.8 igual al logaritmo natural de la exponencial de K por 5. Realizando las respectivas operaciones y cancelando los logaritmos, tenemos que esto es igual a menos 0.23679 igual a 5K. Como 5 está multiplicando, lo pasamos a dividir y nos da como resultado menos 0.047358 igual a K. Este sería nuestro resultado de la constante. Entonces, si reemplazamos esto en el tiempo, tendríamos que T, transcurrido los 30 minutos, va a ser igual a la exponencial de menos 0.047358 por 30 por 49.8 más 26. Esta temperatura nos da igual a 38.02845. Con lo que se evidencia en el termómetro, ya que esto fue tomado con una situación de la vida real que pasa en nuestra vida cotidiana. Bueno, ya para concluir, a través del desarrollo del proyecto y el experimento, pudimos demostrar y llegar a la conclusión de que mediante el uso de las ecuaciones diferenciales se es posible dar solución a un problema de la vida cotidiana, tal como lo es el tomar una taza de té y calcular a qué temperatura se encontrará después de un intervalo de tiempo
estando expuesto a temperatura ambiente. Y así concluimos la sustentación del proyecto.